Bien, hermanos, el tema de hoy lo voy a titular, escuchen muy bien, la muerte de la muerte. ¿Escucharon? La muerte de la muerte. Una de las cosas que quiero que ustedes comprendan es que el último enemigo en ser vencido, Cristo venció todos los enemigos. Fue y se sentó en el trono de Dios y dice que regresará para poner a sus enemigos como estrado de sus pies. Y el último enemigo en ser vencido se llama... No me escucharon. ¿Cómo se llama? La muerte, la muerte. ¿Acaso usted no se muere? ¿Verdad que todavía nos morimos? Los seres humanos, aunque tengamos a Cristo, nos morimos. Pero el último enemigo en ser vencido será la muerte. Por eso el título del mensaje se llama La muerte de la muerte. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 15 y les quiero decir que este es un capítulo preciosísimo. No vamos a tener tiempo para desarrollarlo todo, pero por lo menos les voy a dar las ideas principales de lo que habla Pablo acá, que tiene que ver con la muerte de la muerte. Miren lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15 versículo 1, después de Pablo haber regulado el comportamiento de los cristianos con respecto a los dones, el hablar en lenguas y todo lo demás, va a agregar algo, va a decir: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Padre, te doy gracias por la oportunidad que me das esta tarde de exponer tu maravillosa y transformadora palabra. Es mi oración que esta tarde, Señor, salgamos de aquí convencidos de que la obra del Señor no es en vano y que realmente, Señor, necesitamos tener el fundamento que garantiza la solidez de nuestra fe en Jesucristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, pueden sentarse. Bien, hermanos, en Cristo se cumplieron aproximadamente más de 300 profecías. La Biblia profetizaba miles de años de anterioridad, dónde iba a nacer, quién lo iba a dar a luz, todo lo que iba a padecer, lo que iba a sufrir, hasta las palabras que iba a decir en la cruz, como vimos el viernes, las 7 palabras de Jesús, también estaban codificados en el Antiguo Testamento. Además, mientras Jesús estaba en la tierra, Él prometió aproximadamente unas 50 promesas, valga la redundancia, directas, y se infieren de su mensaje a lo largo de su vida ministerial, que son aproximadamente entre 50 promesas, pero con las inferencias que se dan de todo el comportamiento y las palabras que Cristo enseñó, se puede decir que Cristo prometió 70 promesas. Todo eso está comprometido y queda en tela de juicio si la muerte no muere. Todo eso se vuelve simplemente un cuento de caminos si no es cierto. Está comprometida la consistencia de la Biblia. La Biblia tiene 1181 capítulos, 31.173 versículos. Pero si este evento del cual vamos a hablar, que es la muerte de la muerte, no es cierta, no es real, entonces ni las 300 profecías fueron ciertas que se cumplieron en Él, sino que Él simplemente forzó para pretender y simular ser el Mesías, y no fue realmente un Mesías, y además lo que prometió se quedaría en el vacío. Pero si es cierto que la muerte está derrotada, entonces podemos decir que las profecías acerca de Cristo y sus promesas se cumplen y se cumplirán. Antes de Jesús vinieron aproximadamente entre 5 y 7 Mesías, pretendiendo ser el Mesías, y se aplicaban versículos de la Biblia. Uno de ellos se llamó Simón de Perea en el año 4 antes de Cristo. Este fue derrotado por los romanos a la velocidad de la luz. Luego vino otro señor llamado Antrongeo, él también en el año 4 se levantó y decía que él era el Mesías. También los romanos lo derrotaron. Luego vino uno que se llamaba Judas el Galileo, y este fundó un movimiento revolucionario que se llamaron los Zelotes, un grupo que era rebelde y se escondían en los mogotes para ver pasar a los soldados romanos y los atacaban y mataban a los romanos, pero tampoco trascendió, aunque en los tiempos de Jesús todavía existían por allí y nadie sabía dónde estaban. Era un grupo que estaba como a escondidas, pero creían la gente que quizás por medio de Judas
vendría, él era el Mesías porque atacaba al Imperio Romano, porque Israel estaba bajo el Imperio Romano, pero nada pasaba. Entonces, todo este contexto lo que nos dice es que toda esta gente pretendía ser el Mesías, pero un elemento desmontaba que fueran el Mesías. Número uno, morían y aún quedaba la esperanza. ¿Qué va? Ok, lo derrotaron, pero que sí se levanta, porque había profecías que decían que iba a resucitar. Pero se quedaron en la tumba. La tumba de Simón Perea está allí. La tumba de Androgeo está allí. La tumba de Judas el Galileo está allí. La tumba de todos los demás están allí. Pero la tumba de Jesús está vacía. Mientras no haya el sello de la resurrección, no pueden ser el Mesías. Entonces el apóstol Pablo, a lo largo de todo el capítulo 15, él quiere darle fortaleza a los cristianos y le va a decir, en primer lugar, lo que va a hacer Pablo es dividir a los cristianos en dos grupos. En el capítulo 15, versículo del 1 al 2, él va a decir que él les predicó a ellos, les declaró el evangelio que ellos también recibieron, y ellos perseveraban en el evangelio. Ese es el grupo perseverante. El grupo al que Pablo le predicó, había un grupo que perseveraba, que avanzaba, que no se detenía, pero había otro grupo que no daba la evidencia de ser salvo. Dice, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Lo que está diciendo Pablo acá es lo siguiente. En la construcción griega, esto se llama una cláusula de evidencia e inferencia. ¿Qué quiere decir esto? No lo voy a envolver con mucho lenguaje técnico, pero sí les quiero dar este punto, ¿no? Lo que está diciendo Pablo es, si es verdad que tú eres salvo, tienes que dar la evidencia, y la evidencia es que retienes el mensaje del evangelio hasta el final. Eso es lo que está diciendo. Si tú no eres salvo, y lo que está haciendo Pablo es dividir, separando a los auténticos cristianos que sí perseveran en el evangelio, que se mantienen firmes hasta el final, que son aguerridos, que no les importa lo que les pase, que se mantienen firmes, pero ellos retienen hasta el final. Aunque la nevera esté vacía, aunque lo que tengan es agua y sal en la casa, ellos se mantienen firmes porque su fe y su esperanza están en el Jesús resucitado. Pero hay un grupo que está en la iglesia, hasta aparentemente se entregaron, creyeron, lloraron y se estremecieron, y después que salieron de aquí vino la prueba y ¡pum!, se desaparecieron. ¿Y qué pasó? ¿Dónde están los cristianos? ¿Dónde están? Pablo dice, si retienes la palabra del evangelio que te prediqué, entonces sois salvos. Lo que está diciendo, si realmente eres salvo, vas a dar el fruto, vas a mostrar la evidencia reteniendo la palabra del evangelio. Ahora, ¿qué es la palabra del evangelio, señores? ¿Qué es la palabra del evangelio? Versículo 3. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Número 1, miren lo que es el contenido del evangelio. Número 1, que Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el primer punto, pero no murió, Pablo no está diciendo Cristo murió por nuestros pecados simplemente, sino que murió conforme a las Escrituras. Lo que va a hacer Pablo a partir de ahora es primero nos va a hablar del contenido del evangelio, que en primer lugar contiene la muerte de Jesús. En segundo lugar va a decir y que fue sepultado. Es la segunda cosa que contiene el evangelio. Cristo fue sepultado. Número 3, que resucitó al tercer día. Y estas tres cosas, diga conmigo, muerte, sepultura y resurrección, es el contenido del evangelio. Eso es lo que usted tiene que retener hasta el final para probar que una obra de salvación y de gracia ha ocurrido en usted. Entonces dice el apóstol Pablo aquí, lo que va a hacer Pablo con estos creyentes mixtos, en el que habían creyentes genuinos que retenían y habían unos que estaban cuestionando estas tres cosas: la muerte, la sepultura y la resurrección, pero especialmente la resurrección. Miren lo que va a hacer el apóstol Pablo. Va a desarrollar más o menos unos 7 argumentos a favor de la resurrección. Fíjense, número 1, el apóstol Pablo lo que va a hacer es poner una base confiable de la resurrección. Hay una disciplina de la teología que se llama la apologética. A eso me dedico yo. La apologética es la defensa de la fe cristiana. Nos levantamos y hasta peleamos y nos con todos los hierros. En las redes sociales es un tremendo rollo, ¿no? Una vez me llamó por ahí el nene. ¿Dónde estará el nene por ahí, no?
Y me dijo, Winston, déjate de andar peleando en las redes, chico. Yo tenía ganas de agarrar a ese hombre y estrangular. La defensa de la fe cristiana consiste básicamente en que nosotros defendemos la fe cristiana, ¿no? El punto es este. ¿Qué es lo que Pablo quiere defender? La resurrección de Cristo. Y mire cómo Pablo lo va a hacer. Lo primero que va a poner como fundamento y base que garantiza que lo que él está diciendo es verdad, no es algo que viene de su propio conocimiento o de su propia cosecha, sino de las Escrituras. Murió conforme a las Escrituras. ¿Saben por qué Pablo hace esto, hermanos? Porque la Escritura tiene poder. Porque la palabra tiene poder. La mejor defensa de la fe que nosotros podemos hacer es abrir la Biblia, mostrar la Biblia, y la gente es transformada por la palabra de Dios. Y eso es lo que hace Pablo aquí. Pablo, el primer argumento que pone es hacer reposar la confianza verdadera en la palabra de Dios. Va a decir, él murió y resucitó, pero murió, fue sepultado y resucitó, y estas tres cosas ocurrieron en conformidad ¿con qué cosa? Con la Escritura. Lo que está diciendo Pablo es, si Cristo no resucitó, la Escritura es falsa. Si Cristo no resucitó, voten la Biblia. Si Cristo no resucitó, estamos perdiendo el tiempo leyendo Biblia, memorizando versículos, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, el primer argumento del apóstol Pablo es poner la Escritura como el fundamento que garantiza la veracidad de la palabra de Dios. Y por eso él va a poner, la palabra de Dios lo dice. A veces nosotros lo que tenemos que hacer con la Escritura es citarla, no tenemos que explicarla, no tenemos que hacer exégesis. Está en la Escritura, mira de allí, observa. Y ella hace lo que tiene que hacer. Y Pablo tiene esa confianza. Por eso dice, no, él murió, fue sepultado y resucitó. Pero ¿sabes qué? Esto no me lo estoy inventando yo, es conforme a las Escrituras. O nos sujetamos a la Escritura o no vamos a tener la autoridad que necesitamos. El segundo argumento es el argumento de los testigos oculares. Pero ¿qué testigos utiliza el apóstol Pablo? Vamos a analizar cada uno de ellos. Nos va a dar una lista de testigos. Va a decir, dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Ok, vamos a pararnos un momento aquí, porque quiero que ustedes vayan entendiendo qué quiere decir Pablo y por qué Pablo establece un orden de testigos oculares de la resurrección de Cristo para poder darle validez a lo que él está diciendo. En primer lugar, miren, cuando dice apareció a Cefas, vimos aquí el testimonio. ¿A quién apareció Cristo primero? ¿A Cefas o a las mujeres? De acuerdo al testimonio de la Biblia, ¿a las mujeres? Jesús apareció primero a las mujeres. Entonces uno diría, entonces Pablo nos está mintiendo porque está diciendo que primero apareció a Cefas. Cefas es Pedro. Pero miren, el Evangelio dice que apareció primero a las mujeres. Si Pablo utiliza el caso de las mujeres, su testimonio no valdría nada. Hay que entender el contexto cultural. En aquel entonces el testimonio de una mujer no valía nada. Si él dice, las mujeres son muy sentimentales, son muy viscerales, no creemos en ellas. Eran griegos a quien Pablo le está escribiendo. Para los griegos las mujeres no podían testificar. Eran discriminadores, eran machistas. Todavía hay algo de eso allá en Grecia. Y entre los mexicanos y venezolanos también, ¿verdad? No pregúntenle a Anabel. Los dominicanos, ¿verdad? Ay. Entonces, vean, el apóstol Pablo puede haber usado el testimonio de la mujer, pero él quiere que lo escuchen. Pero hay un detalle más. Es porque, hermanos, ¿a quién se le va a ocurrir que el apóstol Pedro, que era un simple pescador, no era un titulado, no era un ingenioso de capacidad mental rápida? De hecho, se dice que Pedro era tartamudo, según los historiadores de la iglesia. Y que Pablo venga y utilice la figura de la persona menos significantes, porque habían hombres de mucho renombre hasta ese entonces cuando él está escribiendo esta carta. Pero él no pone a ninguno de ellos. Dígame, Mateo era un excelente escriba y era una persona muy ágil de mente para los negocios. Pero él no pone a ninguno de ellos, pone a Pedro. ¿Por qué a Pedro? Porque Pedro tenía un problema. Pedro, para decir policía, decía policía probablemente. Para decir evangelio, decía evangelio, se le enredaba la lengua. Para decir Señor, quizás decía Señor. Tenía problemas
aún en su léxico. Dice que lo que Pedro escribió no lo pudo escribir ni siquiera él, era medio analfabeta. Era un pescador, pero escribió sus cartas con la ayuda de un colaborador que se llama Marcos. Gloria a Dios por los colaboradores de los líderes, ¿verdad? Entonces lo que está diciendo Pablo, miren la fortaleza de su argumento. Quiero que ustedes vean la fortaleza de su argumento. Oye chicos, si tú me dijeras a mí que la resurrección, porque la idea es que se está cuestionando la resurrección no puede ser un invento. No es tan inteligente como para inventarse una historia así. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Pedrito, imagínate Pedro, Cefas, un tipo inestable. Un tipo que tomaba decisiones rápidas, un tipo que no pensaba, no podría coordinar ni siquiera sus ideas. Cristo lo tuvo que corregir muchas veces. Y el que Pablo haya utilizado al apóstol Pedro como el primer testigo, eso le da fortaleza. Porque ¿quién se inventó este cuento? Una persona que no puede coordinar ni siquiera sus ideas, que es tartamudo, que no es académico, que no es estudiado, que no es preparado, que es por allá un simple pescador. O sea, ¿qué ganaría Pedro con inventarse esta historia? Y este es el peso del argumento que Pablo está trayendo acá. En segundo lugar, va a decir, y después apareció a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Presten atención a la frase, diga conmigo, a la vez. Eso no significa que los 500 hermanos estaban reunidos en el mismo lugar. Presten atención a ese detalle. El peso del argumento del apóstol Pablo es que 500 hermanos en diferentes lugares a la misma vez vieron a Jesús, probando que Jesús no es un hombre común y corriente, es el resucitado, y ya resucitado puede estar presente en todos los lugares a la misma vez, y se apareció a 500 hermanos a la misma vez. No hay evidencia ni en Hechos de los Apóstoles ni en ningún libro del Nuevo Testamento de los 4 evangelios que Cristo haya aparecido a todos en un solo grupo. No, a la vez que se apareció aquí, apareció allá, y mientras hablaba con uno aquí, hablaba con otro allá, con otro allá, con otro allá, y decía, oye, no era una alucinación. Es la omnipresencia de Cristo a todo dar después de haber resucitado. Ese es el peso de la resurrección. Por eso va a decir, apareció a 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Tienen otro argumento de qué agarrarse. ¿Quieren comprobarlo? Vayan y entrevístenlo. Se ha propuesto la teoría de la alucinación. No, es que estaban alucinando. Pero ¿saben cómo se ha descartado esto? Mire, no es posible científicamente, desde el punto de vista de la psicología o de la psiquiatría, que dos personas alucinen a la misma vez lo mismo. Vean la misma alucinación, la misma imagen, la misma visión, tengan la misma experiencia, a la misma vez con los exactos detalles. Pero estos 500 hermanos en diferentes lugares vieron al Cristo resucitado. Entonces la teoría de la alucinación queda descartado porque no hay pruebas ni científicas, ni psiquiátricas, ni psicológicas que comprueben que efectivamente esto sea posible. Entonces Pablo está utilizando este argumento. Vayan y entrevístenlo, hablen con ellos, están vivos. Porque había una oportunidad que fueran y hablaran con ellos. Y esa gente era tan aguerrida que estaba dispuesta a morir por Cristo. Entonces, su experiencia era real. Y dice Pablo, y otros ya duermen. De esos 500 ya algunos duermen. Pero miren que Pablo le dice, y otros ya mueren. ¿Verdad que no están muertos? ¿Verdad que no dice eso? Y otros ya pelaron gajo. Pablo pudo haber usado esa palabra. Y otros ya murieron. Pero ¿por qué Pablo no usó esa palabra? ¿Por qué Pablo no dijo, y otros ya murieron? Pablo quiere evitar esa palabra, porque los cristianos no mueren. Los cristianos no mueren. El que cree en mí, aunque esté muerto físicamente, dijo Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y ese es el argumento de Pablo. ¿Saben una cosa? Pablo está diciendo, esos hermanos no están muertos, están dormidos, pronto van a despertar. Eso es lo que está diciendo Pablo. Un poderoso argumento a favor de la resurrección. Oye Pablo, dijiste que están dormidos. ¿Dónde está? ¿Dónde los despierto? ¿En la cama? ¿Dónde? No, están en el sepulcro. ¿Pero cómo? No, es que están vivos con Dios. Porque Dios no es Dios de muertos. Luego Pablo va a decir, después, viene con el orden, sigue con el orden. Apareció a Jacobo. Parémonos allí. Jacobo es el mismo Santiago.
Jacobo era un medio hermano de Cristo. Los hermanos de Cristo no creyeron en Jesús durante toda su vida ministerial. No creyeron en Él. Una vez Cristo estaba predicando y llegaron por ahí sus hermanos y que vinieron acompañados de su mamá y le dijeron: hey Señor, ahí están tus hermanos y tu mamá. ¿Saben lo que Cristo dijo? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y uno dice: oye, pero qué tremendo. ¿Cómo Cristo va a decir eso de sus hermanos? Es que eran incrédulos, no creían en Él. Entonces se dice que ellos no creían en Cristo. La misma Biblia dice eso. Pablo ahora va a utilizar el testimonio de un hermano físico de Cristo, un medio hermano, y ¿saben qué? Lo va a poner como un testigo. ¿Por qué? Porque ya este hermano no es un incrédulo. Este es un hermano converso. Es un hermano que ahora está dispuesto a morir por Cristo. Escribió probablemente la carta de Santiago y fue el que se levantó el día del primer concilio en Hechos capítulo 15 y comenzó a defender la obra para los gentiles. Era un gran líder en la iglesia, se convirtió en un gran líder. Entonces el testimonio de él vale mucho, porque ¿saben qué es difícil, hermanos? Que la familia tuya te crea. Tú me puedes mostrar un rostro a mí. Uno es el rostro que tú me puedes mostrar a mí. Y la iglesia es especialista en tener transformadores de rostros. Alguien dijo una vez. La gente viene peleando en el carro: ¿qué te dije? Que el niño se hizo pupú, que aquello, que no. Cuando llegó aquí, mire, santo, aleluya, hermano, gloria a Dios, ¿cómo está usted, verdad? Sí, la iglesia transforma a la gente. Por eso un hombre una vez dijo: ¿sabes qué, pastor? Yo quiero mudarme a la iglesia. Vino una persona inconversa a la iglesia y dijo: ¿por qué? Oye, porque mi mujer aquí es una santa, ¿vale? ¿Ah? Mi mujer aquí, no, hombre, mira, no, chicos, si fue, mire, pastor, tiene que ir un día. Tiene que ir un día a mi casa. Me quiero mudar aquí a la iglesia. Porque esto tiene algún efecto tremendo, ¿no? ¡Ay, habla Jehová! Hoy con los varones. Ah, no, ya el pastor dice. Entonces, Cristo mismo dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, en su propia casa, con su propia familia. Si ustedes quieren saber quién es Winston Medina, pregúntenle a Anabel. Si ustedes quieren una verdadera definición y descripción excelente de Anabel, pregúntenle a Winston. Aquí yo veo a un gran santo hombre de Dios, siempre lo veo mansito, tranquilito, calladito. Ay, qué humilde, tremendo, borreguito, ¿verdad? Tremendo, corderito. Francisca, ¿cómo es? Ay, la cosa cambia, ¿verdad? Entonces, el que Pablo haya usado el testimonio de Jacobo, de Santiago, es para decir: oye, chico, ni los propios hermanos de Cristo creyeron en él. Era simplemente un cuento. Pero que un hermano se convierta, ¿sabe que es difícil? Usted puede impresionar a los demás, pero usted no puede impresionar a su familia. Porque la gente sabe el verdadero rostro que usted tiene. Yo conozco a Winston-Salem más que nadie más. Puedo predecir casi cómo actuaría si le quito la computadora en un momento dado. ¿Verdad, Salem? Porque convivo con él, porque lo conozco a todo dar. Y si yo le predico, a lo mejor aquí puedo tener un impacto, porque ustedes no me conocen. Pero quizás para Anabel el impacto que está teniendo esta palabra no es la misma, porque me conoce. Entonces, que Pablo utilice a Jacobo como testimonio implica: hey, no es fácil convencer a un hermano, pero Jacobo fue convencido, se convirtió. Ese es uno a quien Cristo se le apareció y se convirtió después de la aparición. Por eso vino a ser un líder en la iglesia. Luego Pablo va a decir: después a todos los apóstoles. Vuelve a aparecer por segunda vez a los apóstoles. Primero a puerta cerrada, y probablemente después se refiere al momento cuando Cristo iba a ascender. ¿Recuerdan ese momento? Que sube Cristo y los ángeles aparecieron y dieron testimonio. Este mismo Jesús, así como lo habéis visto subir, así mismo descenderá del cielo. Sí, entonces es probable que Pablo esté haciendo referencia a este momento cuando los apóstoles tristemente vieron a Cristo subir y estaban acongojados y los ángeles lo aconsejaron. Luego Pablo va a utilizar un ejemplo interesante, un testigo interesante aquí: y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí.
Ahora Pablo se va a poner él mismo como testigo ocular. Es como decir, hey, yo también lo vi. Lo vio Pedro, lo vieron 12 apóstoles, lo vio Santiago, lo volvieron a ver los apóstoles, pero por último, al que se le apareció de último fue a mí. Y mire lo que Pablo va a decir de sí mismo. Y al último de todos, como un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Por qué vale el testimonio del apóstol Pablo? ¿Todos conocían al apóstol Pablo? No se llamaba Pablo, se llamaba Saulo. Su sola respiración era así, era una respiración de amenaza hacia los cristianos. Veía a los cristianos como que con cara de fuchi, como dicen los mexicanos por ahí. Les tenía odio, no, y había pedido carta a los sacerdotes. Era una persona de influencia. ¿Para qué? Para perseguir a los cristianos. Se dice en la historia que hasta los ataba a las no quiero usar esta palabra porque para los mexicanos es grosería, al tail de los caballos, al tail de los caballos, y los arrastraban, y participó y consintió en la muerte del primer mártir de la iglesia llamado Esteban. Era un tipo terrible contra el cristianismo, hasta que un día se le apareció Cristo y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y nadie andaba acompañado de otro grupo de gente, y el único que escuchó esa voz fue él. Y enseguida se le llenaron los ojos de escama, y estaba allí el apóstol Pablo. ¿Quién? Me imagino que hasta tartamudeó. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? Ahí se le acabó lo guapo, ¿verdad? La gente es guapa y valiente hasta que pasa algo así, ¿verdad? Sí, así le pasó al apóstol Pablo. Se la daba de muy guapo, de muy bravo y todo, hasta que escuchó aquella voz de estrueno y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Dijo Jesús, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duras cosas te dar cosas contra el aguijón. Y dice que sus ojos se llenaron de escama, quedó ciego. Imagínense el poder de Cristo, el poder de esa visión, de esa luz que vio. Y Pablo se convierte, escribe casi el 75% del Nuevo Testamento, 13 cartas. Y ese hombre, ¿cómo llevó palo, hermanos? Basta que usted vea en 1 o 2 Corintios lo que él describe, hermanos. Terrible. Incluso fue perseguido hasta por su propia gente. Y la iglesia tuvo muchos problemas para admitirlo, para aceptarlo, porque era un asesino. Pero que este hombre esté transformado y hablando de esto, no puede ser mentira. ¿Sabe lo que es difícil? Que se convierta en un judío. Los judíos hasta ahora tienen un velo, les cuesta convertirse. Si no es por algo milagroso, es difícil que se conviertan. Y el que Pablo utilice su propio testimonio de conversión y que tenía un historial en su récord, en su expediente, si le hacían un background check al apóstol Pablo, le salía que había perseguido a los cristianos y que había matado a unos cuantos. Y que de repente este hombre esté predicando del mismo Jesús, que es la misma razón por la que perseguía a los demás. Tiene que ser verdad que resucitó a Cristo. Tiene que ser verdad. Por eso Pablo va a decir, perseguí a la iglesia de Dios, pero ¿saben qué? Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, que todos los apóstoles. Claro, escribió 13 cartas, pero no yo, dice Pablo, como un momento como que Dios se me está pasando la mano. Estoy sacando demasiado pecho. Me dice, he trabajado más que ellos. Y después dijo, no, espérate, déjeme corregirme. No yo, la gracia de Dios en mí. Pablo está hablando de la experiencia transformadora del evangelio, muerte, sepultura y resurrección, y él es uno de esos testigos que ahora no se detiene, que ahora hasta supera a aquellos que son los apóstoles, pero por la gracia de Dios. La gracia de Dios en Pablo se convirtió en una fuerza motora que lo impulsaba a caminar, a escribir, a hablar, a no descansar, a dejarse a golpear, a pasar sufrimientos, hambre, a pasar necesidad, al punto que dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no hay nada que me detenga. Ese es el cristiano que tiene la experiencia de conocer al Cristo resucitado. Ese es el cristiano. Pablo va a desarrollar desde el capítulo 15, desde el versículos 12 al 19, el argumento de la falsedad de la fe del cristiano. Va a decir Pablo, si Cristo no resucitó, predicar es inútil.
Pero la predicación tiene efecto, ¿verdad que sí? La predicación transforma a los drogadictos. La predicación transforma a las prostitutas. La predicación convierte el alma. Si Cristo no resucitó, ¿cómo es que yo me meto con una Biblia en un barrio y la gente se convierte? ¿Cómo es que aquí en esta comunidad ustedes, siendo dispersos, han visto la luz y se han convertido? Porque la predicación de la palabra no es inútil. Quiere decir que lo que le da validez a la palabra, lo dijimos al principio, es la resurrección de Cristo. Es la resurrección de Cristo. La palabra de Dios es inútil, la predicación es inútil, creer es inútil. Estamos perdiendo el tiempo aquí. Dice Pablo, creer es en vano. ¿Estamos creyendo para qué? Dice Pablo, sería inútil, no tendría sentido. Cristo prometió, ve que está haciendo énfasis a las promesas de Cristo. En nuestros pecados estamos, porque Cristo dijo que perdonaría. Ven cómo está comprometida la promesa de Cristo. Si Cristo dijo que nos perdonaría nuestros pecados, pero en verdad Cristo no resucitó, entonces nosotros estamos en pecado. ¿Y qué pasa con aquellos que ya están muertos? Él va a decir, estarían perdidos. Los que duermen están perdidos. Y nosotros, tanto los muertos como los vivos, ¿saben qué? Pobrecitos, somos los más dignos de lástima, de conmiseración, si Cristo no resucitó. Porque usted sabe todo el tiempo que nosotros invertimos a la iglesia. Y yo felicito a esta iglesia porque esta iglesia es muy activa. Tiene culto los martes, los viernes, los jueves tienen culto de oración, los domingos, a veces los sábados hay un bonche. Por allá nos vamos a comer unos huevos rancheros que hechos por Adán, ¿verdad? Por el nene. Y estaban bien buenos, ¿verdad? Hasta Seilen, que no come huevito, comió, ¿verdad? O era el hambre, papá. Entonces, el punto es el siguiente, hermanos. Qué lástima, qué tiempo perdido, ¿no? Usted sabe todo el tiempo, dígame la hermana Francisca, el hermano Adán, el hermano Melchor, algunos hermanos que viven lejos, Anabel que viene de allá. Oye, qué pobrecitos. Dan lástima si Cristo no resucitó. Porque viajan lejos para llegar aquí. Pero ¿qué los impulsa a venir? ¿Qué los impulsa a sacrificarse? Porque creen que lo que Cristo prometió no es mentira. Y el sello de esa garantía es la resurrección de Cristo. Y es lo que Pablo va a hacer como cuarto argumento. De los versículos 20 al 28, ustedes lo pueden ver. Él va a poner a Cristo como el último Adán. En Adán todos mueren, pero en Cristo todos viven. Cristo es la primicia, va a decir en el versículo 20, las primicias de los resucitados. Va a poner a Cristo como, va a establecer el hecho. Él simplemente declara, Cristo es la primicia, el primero en resucitar, es Cristo. Y nosotros también lo vamos a hacer. Luego en el 29, Pablo va a retomar, ustedes pueden leer luego eso. La vida cristiana sería absurda completamente. Va a decir, ¿qué harán los que bautizan por los muertos? Esta frase es bien difícil, pero se la voy a explicar. Hay 4 interpretaciones, pero yo les voy a decir 2 hoy. ¿Qué significa que bautizan por los muertos? Los mormones dicen que es que ellos tienen que bautizarse por algún familiar que se murió sin creer para que ellos se salven. Un bautismo vicario. Eso está equivocado. 2 posibles interpretaciones. Había costumbres paganas de bautizar a los muertos. Esta es una interpretación posible. En el tiempo del apóstol Pablo, en los ríos, los griegos tenían esa costumbre de bautizarse por los muertos. Pero Pablo está utilizando probablemente ese ejemplo de los inconversos para decirle, miren, los inconversos que no son cristianos, hasta ellos creen en una especie de resurrección porque bautizan por los muertos, tienen esperanza en el más allá. Probablemente Pablo está utilizando el testimonio de ellos, inconversos, para decirlo, estos inconversos nos dan más ejemplo a nosotros porque ellos bautizan por los muertos. ¿Y por qué bautizan por los muertos si no existe un más allá? Es lo que se está cuestionando. Esa podría ser una interpretación viable. La otra interpretación, que es la que yo creo, es que esta gente, cuando moría un cristiano, un héroe de la fe, un hombre aguerrido, un pastor, un obispo, un hombre de Dios que moría en su tiempo, y tenía algún familiar, los familiares de ese obispo sabían que era un hombre íntegro, que era un hombre de Dios, y su muerte ahora se convirtió en un motivo para ellos convertirse. Y entonces se bautizaban a causa del testimonio que ese muerto ya no estaba, le había dado durante la vida. Esa es una interpretación viable también. ¿Sí me explico? ¿Se entiende lo que quiero decir? Supongan ustedes que yo soy un pastor y tengo 5 hijos. Pero uno de mis hijos ya están grandes, supongamos, ¿no? Mis hijos nunca quisieron nada con el Señor. Pero de repente yo morí y mis hijos vieron mi testimonio
Y entonces, debido a que el papá no está, pero ellos vieron mi testimonio, dicen, ¿saben qué? Yo ahora quiero también ser cristiano como mi papá, porque el último recuerdo que tengo de él es que estaba predicando y por lo tanto quiero ser cristiano como él. ¿Qué debo hacer? Tiene que bautizarse. El muerto, aún muerto, testificaba a favor de la resurrección para que esto se convirtiera. Esta es una interpretación viable. Y es probablemente lo que Pablo esté diciendo allí. En 30-32 Pablo va a decir, ¿saben una cosa? ¿Qué ridículo estoy haciendo yo? Yo muero cada día. Hace poco en Efesios me enfrenté a las fieras. Yo sí soy tonto al arriesgar mi vida a estar dispuesto a morir, sacrificarme y todo el tiempo tengo la muerte encima. ¿Saben qué? Yo estoy listo. Soy un tonto si Cristo no resucitó. Lo que está poniendo Pablo es, ¿saben una cosa? Mi valentía de enfrentarme a las fieras, de enfrentarme a la muerte. No tengo miedo donde me meto por los barrios. He tenido diferentes tipos de persecución, pero no temo. ¿Saben qué es lo que me está impulsando a mí a dar mi vida si es posible? Enfrentarme a las fieras allá en Éfeso y en todo lugar y morir cada día si es posible, sacrificarme. La resurrección de Cristo es el motor impulsador de mi obra. No me importa morir. O sea, yo sería tonto para morir si no hay más nada, ¿verdad? Está dispuesto a morir. Y Pablo va a elaborar un argumento interesantísimo. Va a decir, si Cristo no resucitó, este es el que les va a gustar a ustedes. Comamos y bebamos. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Versículos del 35 al 45. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo con eso? Yo digo de los cristianos siempre. Los cristianos no beben ni fuman, pero ¿cómo comemos, verdad? ¿Cómo comemos? Pero Pablo dice, si Cristo cuando dice comamos y bebamos es démonos la licencia de hacer lo que nos dé la gana. Pequemos, hagamos todo tipo de cosas. De todas maneras no hay nada. No hay nada. Mañana nos vamos a morir. El misterio revelado en el 50 al 57. Voy a saltarme. Va a decir Pablo, he aquí les digo un misterio. No todos dormiremos. Vean que vuelve a utilizar la palabra dormir. ¿Qué significa dormir para Pablo aquí? Exacto, lo que está diciendo, no todos estaremos muertos al momento en que Cristo venga. No todos dormiremos, no todos estaremos en el sepulcro, no todos estaremos bajo tierra. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero dice dormiremos. Pero les va a revelar un misterio. Pero todos, es decir, los muertos en Cristo y los que estén vivos cuando Cristo venga, ¿qué va a pasar? Seremos transformados. Está respondiendo a la objeción, ¿cómo vamos a resucitar? Y esto es importante porque fíjense, Pablo va a desarrollar en todo este texto que será un cuerpo incorruptible, glorioso, poderoso y espiritual. Hay esperanza. La última vez que yo me vi en el espejo me asusté. Sí, porque tengo canas, porque tengo arrugas, porque ya no luzco tan guapo cuando tenía 20, 18 años. ¿Verdad? Solo para no ver que ciega. Y en estos días me dijo, quiero ir al oftalmólogo porque ya no estoy viendo. No vayas porque si vas después me vas a descubrir y me vas a dejar. Pablo dice, les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En pocas palabras, el cuerpo que vamos a recibir nosotros será un cuerpo glorioso. Será un cuerpo que no necesitará de anteojos. Será un cuerpo que no le saldrán arrugas. Será un cuerpo que no se pondrá podrido. Dure 3 días sin bañarse y se pondrá podrido. Pero será un cuerpo que no se pudrirá. Será un cuerpo que no se arrugará. Será un cuerpo que no necesitará de anteojos. Será un cuerpo que no le saldrán canas. Será un cuerpo glorioso como la luz del día. Incorruptible. Ese es el cuerpo que nos espera. Y Pablo prácticamente termina diciéndonos, el último enemigo en ser vencido, ¿cuál es? La muerte. Pablo anuncia la muerte de la muerte después de decir todos estos argumentos. Y se los estoy resumiendo, Va a decir, ¿saben una cosa? El último enemigo en ser vencido es la muerte. Y cuando eso suceda, que nosotros resucitemos, seamos transformados, se cumplirá la palabra que dice, sorbida es la muerte en victoria. La palabra sorbida quiere decir devorada. Como vamos a devorar ahorita la comida. Sorbida es la muerte en victoria, va a decir, dice el apóstol Pablo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Eso ya es un corito, ya es una adición, ¿verdad? ¿Por qué no pudiste detener al Rey de Gloria? Ok, los arreglamos después, ok. Entonces dice, dice Pablo, hay un misterio que está revelado y cuando esto se cumpla, va a ser glorioso, hermanos. Va a ser glorioso.
porque los sepulcros no podrán retener a los que han muerto en Cristo. Y nosotros que estamos así feos, la última vez que me vi en el espejo estaba feo, seré transformado en la misma imagen de su Hijo. Todo el que tiene esta esperanza, mire lo que dice Juan. Juan dice, ahora somos hijos de Dios. Miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y ahora somos hijos de Dios, hijitos. Pero aún no se ha manifestado lo que ha de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos transformados en la misma imagen de su Hijo y le veremos tal cual es. Todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mis palabras finales son las mismas del apóstol Pablo. Yo titulo esta última partecita como si fuera poco. ¿Les parece poco a ustedes que sus cuerpos van a ser transformados, que van a ver a Cristo cara a cara, que van a tener la apariencia de Cristo Jesús, que van a resucitar con cuerpos gloriosos, que la resurrección es verdad, que la palabra de Dios es firme, que no estamos perdiendo el tiempo, que hemos recibido demasiado del Señor, que somos lo que somos por la gracia del Señor? ¿Les parece poco eso? Pero ahora Pablo termina, después de decir eso, Pablo confía en que la palabra que ha compartido va a tener efecto. En el último versículo, mire lo que dice Pablo del 15, va a decir, así que hermano, así es un conector de conclusión. Así que déjenme concluir con algo. Yo no esperaría que Pablo repita las ideas, ¿no? Pablo lo que va a decir, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. ¿En qué? Constantes, firmes y constantes ¿en qué? Diga conmigo, creciendo en la obra del Señor. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Sabe lo que está haciendo el apóstol Pablo? Pablo está invitándonos a trazar una línea cronológica. ¿Saben lo que es una línea cronológica? Una línea de tiempo. Para que tú te revises quién eres tú desde que tú creíste en adelante. Y Pablo dice, si la resurrección es cierta y si mis argumentos les han convencido a ustedes, examinen sus vidas y vean la línea del tiempo. Mi recomendación es que, dice Pablo, ustedes estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Aquí no se vale cansarse. Aquí no, si usted realmente cree en el Cristo resucitado y cree en la esperanza gloriosa de la resurrección, no se vale cansarse. Y es lo que Pablo está diciendo. La resurrección tiene un efecto poderosísimo, transforma la producción de los cristianos. Por eso Pablo dice, hey, ¿sabes qué? Crezcan en la obra del Señor siempre. Y como si fuera poco, uno dice, bueno, lo voy a hacer como para recompensarle y agradecerle al Señor. ¿Sabe lo que dice Pablo? Porque la obra en el Señor no es en vano. O sea que hay una recompensa implícita. Yo le digo, Señor, no me recompenses lo que yo hago. Venía a tocar el piano, a veces tocar el bajo cuando no venga Melchor por ahí, de ayudar de vez en cuando por ahí, hacer algunas cositas que hago por ahí en las redes sociales. No me des nada, yo lo único que quiero es estar contigo. Pero el Señor no se queda con nada. Aparte de todo lo que hemos dicho hoy aquí, aparte de convertirnos en lo que somos por la gracia, aparte de darnos demasiado, nos dice Pablo, sigan trabajando sin detenerse, firmes y constantes, sean firmes, háganlo siempre, crezcan en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque la obra en el Señor, la obra del Señor no es en vano. No creas que Dios se va a quedar con lo que tú haces. No creas que Dios no mira las millas que tú recorres. No creas que Dios no mira el sufrimiento que tú has tenido. No creas que Dios no mira la humillación que tú tienes. No creas que Dios no mira los sacrificios que tú tienes que hacer para estar aquí, para servirle a Dios. Y el crecimiento tiene que ser constante, exponencial. Hermanos, cuando yo entendí esto, dije, no puedo ser un calientabanca de la iglesia. Me sentí incómodo. La resurrección produce ese efecto de incomodidad. No puedo estar sin hacer nada. Me metí con el piano, me metí con la guitarra, me metí con lo que sea, me meto a estudiar Biblia, me meto a estudiar griego, me meto a estudiar teología, me meto a leerme la Biblia, a aprenderme la Biblia de memoria, me meto a servirle a los pastores, a la iglesia, en lo que sea. Y ahí estaba yo en todo lugar. Porque la resurrección no cree
en cristianos pasivos, sentados ahí sin hacer nada. El mismo moño que se hace la hermana desde que se convirtió, el mismo moño se lo hace hacia la derecha. El mismo moño, la misma silla, en el mismo sitio donde se sientan. No, la resurrección no tiene cristianos así. La resurrección no cree en cristianos así. La muerte está muerta. La muerte está muerta. La muerte ha muerto. Y si ha muerto la muerte, Dios quiere que te levantes, que seas productivo, que crezcas en la obra, que aportes al ministerio, que des para la gloria de Dios y que avances, porque la obra del Señor no es en vano como si fuera poco. Aleluya. Padre, te doy gracias. Te doy gracias, Señor. Sacúdenos esta mañana, sacúdenos esta tarde, Señor, sacúdenos. Si es verdad que creemos en la resurrección, yo me conformaría como aquella canción, mirarte cara a cara, contemplarte, pero tú tienes recompensas para nosotros. La obra que hacemos no es en vano. No importa, Señor, cuántas desmotivaciones tenemos, no importa cómo nos sintamos, Padre. Tú quieres que nosotros no seamos pasivos, que crezcamos, que busquemos cómo crecer, que pasemos del querer al hacer. Porque a veces queremos, yo sí quiero, yo sí tengo un sueño, me gustaría, me encantaría, pero no emprendemos, no hacemos nada. La resurrección es cierta. Y como es cierta, nos mueve hacia lo mejor, nos mueve a producir, nos mueve a involucrarnos, nos mueve a participar, nos mueve a crecer, Señor. Espíritu de Dios, sopla de los cuatro vientos y activa el fuego que hay en cada hermano que tiene el Espíritu de Dios, y hazle entender que esta poderosa palabra es transformadora. Pablo no cree en una palabra vacía, por eso comenzó diciendo que el que retiene la palabra del Evangelio hasta el fin, ese es el que es salvo. Gracias, Señor, porque eres tan grandioso. Lo que hemos recibido es demasiado. Hemos recibido demasiado, Señor. No podremos pagarte. ¿Cómo podré pagarle a Dios? ¿Cómo podremos? ¿Cómo? No hay nada que hagamos, nada que demos, nada que seamos, nada que sirvamos, nada que nos sacrifiquemos, ni entregando nuestros propios cuerpos en sacrificio por ti, pagaríamos lo mucho que hemos recibido, porque íbamos por un despeñadero sin fin y te interpusiste en nuestro camino y nos extendiste la mano y nos salvaste y nos da la esperanza de la resurrección y la garantía, Señor, que tenemos de la resurrección es que vamos a ver un día a Jesús cara a cara tal cual es, y Él no viene con las manos vacías. Él dice: yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Él no viene con manos vacías para recompensar a todos según sea su obra. Como si fuera poco, Señor, si quieres no me des recompensa, pero tú no te quedas con nada. El Cristo resucitado nos transforma. La esperanza en la resurrección nos transforma. Es el motor impulsador, es lo que nos guía, es lo que nos lleva al más allá, es la que nos hace sacrificarnos, y no es nada lo que hacemos, Señor. Es demasiado, Señor. Demasiado. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. ¿Cómo podré pagarle a Amén. Dios? Amén. Me ha salvado y perdonado. ¿Cómo podré pagarle a Dios? A su gloria eterna me ha llamado. A mis huesos secos habló. De las cenizas me ha levantado. Me has dado tanto, mi Padre Santo. ¿Cómo podré pagarte, Padre? Si tú quitaste mi llanto, tu amor por mí fue grande y sanaste mi quebranto. Me miraste, Padre Santo, de ti he recibido tanto. Me has dado tanto, mi Padre Santo.